Buenos días, vamos a hablarles un poco hoy y nombrarles sobre algunos términos de estadística e informática que van a ser muy importantes ya que nos van a permitir comprender muchas cosas. Tenemos a la estadística. Esta va a ser una rama de la matemática encargada de recolectar información e interpretar muchos datos que nos van a permitir entender patrones y tendencias. Se aplica en lugares como por ejemplo, en ramas, mejor dicho, como la economía, como la ingeniería y en la que bastante nos interesa en lo que sería la medicina. Luego tenemos la bioestadística. La bioestadística va a ser aquella estadística que se aplica en la medicina y nos permite analizar datos y recopilar datos como por ejemplo va a ser esencial para experimentos clínicos, para experimentos biológicos, y esta bioestadística se encarga de ayudar mucho al médico con toda esta recolección de datos. Un registro es un documento o otra identidad física o electrónica de una organización que sirve como evidencia de una actividad o transacción realizada por la organización y que requiere retención durante un periodo de tiempo. Un sistema operativo es un conjunto de programas que permiten manejar la memoria, disco, medios de almacenamiento de información y los diferentes periféricos o recursos de nuestra computadora, como lo son el teclado, el mouse, la impresora, la placa de red, entre otros, como lo serían el Windows o Linux. Un programa es un conjunto de pasos lógicos escritos en un lenguaje de programación que nos permite realizar una tarea específica. El programa suele contar con una interfaz de usuario, es decir, un medio visual mediante la cual interactuamos con la aplicación. Se denomina instrucción al conjunto de datos insertados en una secuencia estructurada o específica que el procesador interpreta y ejecuta. La arquitectura de un computador se refiere a la estructura física y lógica de este sistema informático. Esta arquitectura se divide en dos partes principales: hardware y software. El hardware es la parte física del computador que incluye todos los componentes tangibles como el procesador, la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta gráfica, la placa base, entre otros. El hardware se encarga de ejecutar las instrucciones del software y de realizar operaciones de cálculo y procesamiento de datos. El software es la parte lógica del computador, que consiste en los programas de aplicación y sistemas operativos que permiten que el hardware realice tareas específicas. El software se divide en dos tipos principales: el software sistema, que controla las operaciones básicas del computador, y el software de aplicación, que realiza funciones específicas para el usuario. Vamos a hablar un poco sobre la evolución de las computadoras. Las computadoras fueron creadas con la finalidad de ser dispositivos que nos ayudaran a facilitar diferentes actividades que ya realizábamos los humanos anteriormente. Una de sus pioneras fue el abaco, que fue el primer dispositivo utilizado para contar y fue creado en la antigua Grecia en el año 1170 a.C. Un gran cambio que tuvimos fue la pascalina en el año 1645. Fue una máquina utilizada para sumar, restar, multiplicar y dividir, y esta funcionaba en base a engranaje y fue creada por Blaze. También otra que es muy importante es la EDVAC, que fue creada en el año 1949. Fue la primera verdadera computadora electrónica digital, y esta contaba con la capacidad de tener almacenamiento de memoria. Otro súper importante también fue la UNIVAC, que fue la primera computadora creada para un propósito no militar. Esta podía cumplir 1000 cálculos por segundo y fue creada por los ingenieros Mauchit y John Pester Exter. Otra también que fue súper importante fue la IBM 610 Point Computer, que esta fue la primera computadora la cual contaba con un teclado y con un mouse propio, era más personalizada. Otra también fue la computadora portátil. La primera computadora portátil fue la Epson HXP 20. Cuenta con un teclado, batería recargable, un dispositivo de almacenamiento, etcétera, creado. También otra fue la IBM PPS, fue introducida el 12 de agosto de 1981. Esta nos hacía parte de la quinta generación. Unas más actuales que fueron a finales de los 90, que estas fueron creadas a partir del 1990, como estoy mencionando. Ellas revolucionaron de manera a la cual podían poseer mayor almacenamiento y formaban parte de un gran avance tecnológico. Y las que tenemos en la actualidad son actualmente capacitadas para realizar diferentes tipos de actividades, casi prácticamente todo: comunicarnos, poder escribir formatos, programación demasiado importante, documentos y diversos tipos de actividades que nos facilitan. El hardware de un computador está compuesto por los componentes físicos como el procesador, la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta madre, la tarjeta de video, el teclado, el mouse y el monitor, entre otros. Por otro lado, el software se refiere a los programas y aplicaciones que se ejecutan en el computador, incluyendo el sistema operativo como Windows, macOS o Linux, y programas de oficina como Microsoft Office o Google. Navegadores web como Chrome o Firefox, antivirus, juegos y cualquier otra aplicación que pueda instalarse o utilizarse en el computador.